Jesús, fulgor del cielo, Rey de ángeles, ilumina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, mis hermanos. Hoy vamos a... Sé que la semana pasada leímos y estudiamos el libro de Hebreos capítulo 9 y hablamos de lo lindo que es el entrar al tabernáculo en el Antiguo Testamento y qué es lo que pudimos ver en cada detalle, cómo la gente tenía que pasar por todos los ritos, ¿no?, para entrar al lugar santo y sobre todo al lugar santísimo. Y no cualquier persona podía entrar, amén. ¿Por qué? Tiene que estar puro. Amén. Pero, ¿acaso la gente podía hacerse puro? No, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía que la gente pudiera entrar a tener comunión con Dios? Y sabemos que era la sangre de los toros, de los animales. Porque por el pecado y la sangre cubría los pecados para que pudieran tener una relación ceremonial con Dios, pero el capítulo 9 de Hebreos nos dice que había un problema, la conciencia no podía ser, la conciencia no dejaba a la persona pues tener una conciencia buena para poder llegar a tener la paz de Dios. O sea, no se podía haber una paz entre Dios y el hombre hasta que Cristo tuvo que ir a la cruz y Él pagó por los pecados en la cruz. Pero me refiero a lo que la gente ceremonialmente tenía que hacer para poder entrar a tener comunión con el Dios que es santo, que es puro, que es el Todopoderoso. Y vamos a estudiar un capítulo que nos va a hablar un poquito más de todo eso. Y es Isaías 35. Y es una promesa de cómo Dios iba a hacer dos cosas que nos habla la palabra profética de acuerdo a los últimos días. Primero, las señales que íbamos a ver y que estamos viendo ahorita con el mundo, que podemos ver que igual como en el tiempo en el tiempo de Génesis, cuando Dios prometió a su pueblo, a Abraham, que iba a ser un pueblo bendecido de Dios, un pueblo peculiar. Y Dios siempre es un Dios de pacto, amén. El pacto es como un certificado, vamos a decir, cuando dos personas se casan, o hay una transacción donde hay dos personas que deben de estar de acuerdo y cumplir la parte del pacto. Y Dios siempre ha cumplido su parte y el hombre no pudo cumplirla, y por eso es de que entró el nuevo pacto. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando hablamos hoy de palabras proféticas y palabras en donde podemos decir el Señor ha dicho, no va a ser una palabra que viene y vamos a decir una revelación nueva. No, nunca va a ser una revelación nueva. Va a ser, ya sea si el Señor habla por sueños o habla por visiones, siempre va a alinearse a la palabra de Dios, que pienso que desde que tengo aquí como que 5 o 6 años,
les he dicho muy estrictamente que son 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Fueron 40 autores que fueron usados por Dios para poder escribir las Escrituras. Escritores. Amén. Todavía mis pangos allá andan. No, autor es solo uno. ¿Cuál es? El autor es Dios. Oh, ya, el Espíritu Santo. Sí, escritores That's son- right. Escritores. Perdón, ¿qué? No. Muy bien dicho. Está como los bereanos, ¿verdad? Está atento, ¿verdad? Qué bueno. Gloria a Dios. Para bien, para bien. Para el bien. Sí, para bien. Está bien. Y hermanos, una cosa es que eso es noble. Eso es noble que podamos hablar lo que es verdad. Y preguntar, mientras sea de buena intención, preguntar. Y podemos corregirnos en el Señor. Corregirnos en el Señor. A mí Sí. corríjame también a mí, cuando me da mal. 40 escritores, hay un autor del Espíritu Santo, en un promedio de 1600 años. Y la palabra de Dios concuerda a sí misma. Me encanta porque cuando ves los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés los escribió, y luego los libros históricos y poéticos, y los de los profetas, y ahora el Nuevo Testamento y todo eso. Muy lindo como Dios nos ha hablado, y mediante la palabra viva y eficaz, que es como una espada de doble filo, que penetra los corazones. Y esta es la palabra viva de Dios. Esta es la palabra que, si lees Santiago capítulo 1 y 2, te dice que esta palabra es usada para poder salvarte y salvarme a mí. Y junto con el poder del Espíritu Santo. Lindo lo que es esta palabra, lindo. Y esta palabra es por la cual yo estoy absolutamente dado completamente a decir esto es verdad y no hay ninguna otra verdad. Entonces, cuando tú ves la Biblia así, el Señor te habla mediante las Escrituras. Y las profecías vienen mediante su palabra. ¿Será que el Señor ha parado de hablar o todavía continúa hablando? Todavía. Amén. ¿Y qué es lo que usa? La Biblia. La Biblia. Entonces, esto no nomás es algo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Isaías, pero sabemos que siempre la palabra de Dios habla de eso es quien Dios es el carácter de Dios, Él nunca cambia. Y como por ejemplo, otra vez en el tiempo de Génesis, Dios le dijo a Abraham, voy a bendecirte y vas a tener hijos como sin número, como las estrellas. ¿Crees? Y creyó. Y bendijo al pueblo, pero también le dijo un día que tuvo un sueño y fue un sueño terrible. Le dijo, ¿sabes qué? La nación esa, los hijos que vas a tener, van a pasar por un cautiverio, van a ser esclavos en Egipto por 400 años. Y sucedió. Ahora, mi pregunta es, ese fue el juicio de Dios por primera vez, ¿se acuerdan? El juicio de Dios. ¿A quién vino el juicio de Dios? A los hijos. A los hijos de Dios. Pongan atención. El juicio de Dios siempre viene a los de Él. La condenación es para los impíos. Mucha gente no le gusta la palabra juicio. Mucha gente no le gusta la palabra arrepentimiento, porque hay un problema, la carne, la naturaleza pecaminosa de Adán, no quiere morir y no quiere obedecer a Cristo y no quiere ir, es más, tiene un problema con Cristo y no lo saben. Tiene un problema con Cristo, igual como la gente que Cristo les predicaba, Juan el Bautista. Y la gente tuvo un problema con la luz, tuvo un problema con la verdad.
Entonces, ¿qué sucedió? Dios trajo juicio en ese tiempo, pero fue paciente Dios, amén. Fue paciente Dios, le dijo a Moisés, hey, yo soy misericordioso, quiero ver tu gloria, le mostró su misericordia, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasó después? Después Moisés obedece a Dios, pero falla, claro, y luego Josué trae el pueblo de Dios, los lleva a Canaán. Pero ¿qué pasa después que se murió Josué? En Josué capítulo 2 dice que el pueblo que era de Dios, llegó una generación que se olvidó de Dios, que no conoció a Dios. Igual como Jesús dice, no te conozco, o sea, no hay una relación íntima. ¿Y qué pasó? Dios trajo el juicio otra vez. Y Dios dijo, voy a levantar jueces. Y los jueces servían para advertir al pueblo, hey, eso fue por esto y esto y esto, y arrepiéntanse, y se arrepintieron. Y eso es el método, es arrepentimiento siempre. Pero otra vez, la naturaleza pecaminosa no le gusta, no nos gusta oír la palabra arrepentimiento, juicio y todo eso. Siempre vas a ver que la gente va a estar de acuerdo a la doctrina de Cristo, pero cuando se trate de juicio y arrepentimiento y santidad, de que es lo que vamos a hablar hoy, hay un gran problema. ¿Por qué? Porque la carne, hoy en día, se predica un evangelio de una manera así. Cristo, cuando Él predicó de una manera en donde le dijo a Jeremías, Jeremías, voy a poner mi palabra en tu boca para que mi palabra sea como fuego. Y la carne de la gente, la naturaleza pecaminosa, sea consumida por la palabra. O sea, la carne va a ser como madera que se enciende, ¿no? Entonces, Cristo cuando predicó, me encanta leer, ya sea en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, quiero que veas cuando Cristo predicó a la carne, es decir, como hoy se predica en las iglesias, en donde la gente dice, oye, yo vengo para que me hables. O sea, primeramente la gente no quiere negarse a sí mismo, morir al yo, al orgullo, a todo eso. Y dicen, yo creo en Jesús, yo creo que Él es Jesús, que Él murió por mis pecados, que su sangre, todo, tienen la doctrina absolutamente, o sea, conocen la Biblia. Satanás también conoce la Biblia, y la conoce más que todos nosotros, y la usa y luego la tuerce, ¿no? Entonces, pero ¿qué es la diferencia entre una persona que es nacido nuevo a una persona que, o sea, conozca la Biblia? ¿Qué es la diferencia entre una fe de diablos, como dice Santiago, a una fe genuina? Y una de las cosas es que el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu, ¿qué? Santo, ¿no? Crea santidad en la persona. Entonces, santidad es básicamente algo maravilloso, algo que solamente Dios puede hacer. Es esto. Es una persona nace de acuerdo a la naturaleza pecaminosa de Adán y Dios usa el fuego. Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Y el fuego consume ¿qué? La carne, o sea, los deseos carnales, o sea, la naturaleza pecaminosa. Y Él es un caballero. Él no forza a nadie para que se ponga en el lugar de... ¿Te acuerdas con los sacrificios de los animales? Dice, ata las cuerdas del altar, el animal ese, ¿sí? Entonces el cuerpo, la carne, uno tiene que dejarla ahí. Y uno tiene que pedirle. Hay veces que Dios ni nos va a pedir, pero nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame a crucificar esta carne, me da mucha lata esta carne. ¿Y por qué? Porque quiero que me sane, Señor. ¿Por qué? Porque veo a Adán que me da lata todos los días. Todos los días. Y el Señor dice, eso es bueno, hijo.
Eso es bueno porque eso quiere decir que quiere santidad, que es sanidad. Santidad es sanidad de la corrupción. Dios hizo todo bueno, pero entró la corrupción. Es como un cáncer espiritual. Entonces la gente vive, como la palabra de Dios dice, 2 Timoteo 3, vive de acuerdo al yo, o sea, no quieren morir en la carne. Y si ves, por ejemplo, el diablo le dijo a Jesús, arrodíllate ante mí. O sea, siempre yo. Fue un ángel y todo, pero fue creación. Y él se aferró al yo. Y por eso fue que él, Lucifer, es Satanás. Entonces, hoy puedo ver en esos días, y me duele y me hiere el corazón, cuando veo a mis hermanos, no nomás de sangre, pero a mis hermanos en Cristo, que viven de una manera en donde el enemigo les está mintiendo, igual que a Adán, igual que a Eva. No es cierto, sí. Y cuando Jesús nos dice, por ejemplo, cuando Jesús fue al desierto, ¿qué sucedió? Él pasó por toda clase de tentación y prueba y todo eso. Y al regresar, y él empezó a predicar, ¿qué fue lo primero que predicó Jesús? ¿Qué fue lo primero que predicó? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Por qué? Sin arrepentimiento no hay salvación. Porque tiene que haber... el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, no hay medicina para que pueda curar. Solo hay una cruz. Y la gente no quiere la cruz. O sea, no quieren, dicen, bautíceme en agua, pero no quieren el bautismo genuino, que es la muerte, es ser unidos a Cristo, no nomás en la resurrección, sino en la muerte, en el sepulcro y la resurrección. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y él dijo que el camino a la salvación no es el amplio, ¿no? Es el angosto, ¿no? Y esto habla aquí, en este pasaje, en Isaías 35, versos 8 al 10. Dice su bendita palabra. Y habrá ahí calzada y camino. Habrá ahí calzada y camino. Calzada es como un camino empedrado, highway. Un camino, y será llamado camino de santidad. Y dice, no pasará inmundo por él. Inmundo quiere decir lo que no es santo, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Se acuerdan cuando Cristo le preguntaron, Señor, ¿dónde vives? Ven, sígueme. Es un camino. La razón por qué nos llamamos nosotros el camino del Señor Jesús es porque si ves desde el principio al fin, el Señor habla de un camino. El camino al cielo es el camino de la santidad. Porque hasta el torpe dice, no se extraviará si camina en ese camino. Y te lo dice Proverbios. Amén. Proverbios también te lo dice. Verso 9. No habrá ahí león, y ahorita les voy a explicar por qué dice esto. No habrá ahí león ni fiera subirá por ese camino, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. O sea, este camino es para los redimidos, y los redimidos son los que caminan en santidad. Verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría.
Ahora, cuando habla aquí de Sion, porque sabemos que fue un monte en Israel, y el monte Sion no era tan grande como el monte Sinaí, ¿no? Monte Sion, monte pequeño, pero el Señor siempre tiene un rebaño. La iglesia es pequeña, es débil, pero es lo más poderoso que Dios tiene, porque el poder de Dios está sobre su iglesia. El monte Sion representa a su iglesia hoy en día. No representa a los judíos ni el Antiguo Testamento, nada que ver con el Antiguo Testamento. Representa al monte Sion y a la iglesia de hoy. Y no nomás es una iglesia, pero habla de algo así como tipo militar. El Señor es el Señor Jehová de los ejércitos. Y se necesitan soldados, como por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, y no nomás Pablo a Timoteo, pero si se acuerdan, Josué, capítulo 1:7 dice, esfuérzate y ser valiente. ¿Para qué? Para que puedas obedecer, o sea, para que vivas en obediencia, en santidad. Y Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:3-5, dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Verso 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. O sea, por ejemplo, hoy mucha gente, veo que incluso en la iglesia están tan involucrados en las cosas políticas. Hablamos de cosas políticas porque queremos hablar de las profecías que hablan de los últimos días, pero hay personas que están poniendo su esperanza en estas personas. Y Jesús dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurado es el hombre que confía en Jehová y hace de su esperanza Jehová. Será como árbol fructífero, ¿no? Donde hay ríos de agua viva. Entonces, aquí dice que debemos de ser soldados y no debemos de enredarnos en los asuntos de la vida civil. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando hablo con personas hoy en día y les hablo de una vida en santidad, o por ejemplo, cuando hablo con mis hermanos y mis hermanas que oramos durante los días y estamos en compañerismo, estamos en la buena batalla y hablamos de las cosas que le agradan a Dios en santidad y todo eso, no nos molesta. Incluso hablamos de cosas que suceden y estamos gozosos, porque estamos viendo dos cosas que el Señor está tratando con el mundo como lo hizo, y no nomás con el mundo, ahí les va. Mucha gente lee en el tiempo de Génesis y Éxodo, cuando Dios trató con su propio pueblo, trajo juicio a su propio, no a los que eran inmundos, vamos a decir, como a los que no son creyentes. O sea, es como traer juicio a la iglesia. Los demás son condenados. Y mucha gente que no son nacidos de nuevo dice, oh, Dios me ama a mí. La palabra de Dios dice, si no eres nacido de nuevo, eres inmundo y eres malvado, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está la justicia de Cristo no está en ti y en mí, si no soy o no eres tú nacido de nuevo. No es por lo que hagas, es la condición del estado que estás. Estás siendo controlado por la naturaleza pecaminosa que heredaste y heredé yo mediante Adán, y eso es la maldición que entró por Adán. ¿Sabes qué dice Dios de esas personas? Mucha gente dice, oh, Dios ama. No es cierto. La palabra de Dios dice en Salmo 7 que Jehová está absolutamente
enojado con el impío todos los días. En el capítulo 11 dice que su alma odia al impío. En el capítulo 11 de Salmo. Y lo digo porque no me gusta oír los sermones que traen decepción a la gente. Porque la gente piensa que están bien y no están bien. Lo mejor que yo puedo saber es de que yo estoy mal para que todos los días venga el Señor y yo me arrepienta para que Él me sane. Por ejemplo, si estás enfermo y alguien te dice, oh, estás bien, oh, gracias a Dios. Pero estás mal y estás en peligro de muerte. Si no vas al hospital te vas a morir. Es igual con la vida espiritual. Y si alguien te dice la verdad para el bien tuyo, esa persona te ama. Pero la persona que te miente hasta la muerte y te dice, oh, estás bien, y te mueres, y bueno. Pero de perdida lo consolé con palabras engañadoras, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios ha tratado con su pueblo. Con el tiempo de Génesis y Éxodo, Dios trajo juicio a su pueblo. En el tiempo otra vez de Josué, después de Josué, los jueces, ¿qué pasó? Lo mismo. Dios trajo juicio a su pueblo. A su pueblo. En el tiempo de Jeremías, que, oh man, estamos estudiando esos versos, esos capítulos en los miércoles de Jeremías, porque sé que sucedió todo eso en el tiempo para la nación de Israel, pero hay cosas similares como Dios está tratando con nosotros hoy en día, que se puede ver en el libro de Jeremías. ¿Y qué sucedió? Dios trajo juicio. Él habló 60 años antes de Isaías y dijo, voy a traer juicio a toda la nación. Primero trajo juicio a las partes sur, que es la parte de Jerusalén, y después trajo juicio a toda la nación. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. ¿Sabías que es orgullo por la razón que no nos arrepentimos? Y el orgullo fue lo que convirtió a Lucifer Satanás. Y el orgullo fue lo que hizo el yo. O sea, cuando Jesús te dice, tienes que negarte, tienes que morir, tienes que ser crucificado, es que la naturaleza pecaminosa no puede vivir, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo para poder dar muerte a las obras de la carne en nosotros. Y esa es la pelea más grande de nuestras vidas, es poder guerrear en contra del pecado que hay dentro y fuera y estar en vigilia en contra de las artimañas de Satanás para poder estar sano. La santidad es sanidad espiritual en el alma y en el cuerpo también. Porque la palabra dice que el Señor nos va a santificar espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice otra vez aquí donde dije en Timoteo 2, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿Quién es el oficial? Cristo. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. ¿De quién? De Cristo. La palabra de Dios nos dice que en el Antiguo Testamento Dios escribió sus leyes en las tabletas de piedra, pero en estos últimos días son escritas en la persona que nace de nuevo en las tabletas del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos da, no nomás nos muestra la verdad de su palabra, o sea, no va a haber error. Nadie te va a decir, esto es verdad. El Espíritu Santo te va a decir, esto es verdad. Ahora, mucha gente va a la iglesia y dice, ok, yo quiero que el pastor me dé la comida espiritual que yo necesito. Y hay veces que dicen, para eso le pago a ese. ¿Cierto? ¿Cierto? No. Siempre. No, digo, bueno,
No sé qué, pastor. Pero ¿sabes qué? Si tú y yo no tenemos una relación íntima con Dios, de nada nos sirve que nos den de comer todos los días y a todas horas. Porque Cristo nos va a decir, yo no te conozco. En Proverbios 1 y 2 dice, oye, así como buscas detrás del oro y la plata y el dinero, detrás de los tesoros, así me buscas a mí. ¿Cierto? Sobre todo en Proverbios 2. Y dice, ¿y acaso cuando quieres entendimiento, no clamas? Clamas cuando quieres que te dé toda una lista como a Santa Claus, ¿no? Oh, yo he escuchado esta semana. Oh, yo estoy bien agradecido con Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tan agradecido estás? No, hombre, yo le doy muchas gracias todos los días. Ok, pero ¿cómo nos sirves? Pues nomás le doy las gracias. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que tú antes eres un esclavo a Satanás y al mundo. Y ahora Cristo te ha redimido para que tu cuerpo, tu espíritu y tu alma sea de Él. Porque Él te creó de primero para que todo sea de Él, porque todo es de Él. Pero vino el pecado de Adán y Él sabe que recibiste la corrupción y la maldición que entró por Adán, pero te ha comprado con la sangre, te ha redimido. Ahora eres de Él absolutamente y tu vida ya no te pertenece a ti, te pertenece a Él. Y ahí es donde la gente dice, ¿sabes qué? La gente dice, bien. Entonces, hey, ¿te imaginas cuando si alguien estuvieras en peligro de muerte y viene un héroe y te rescata y a causa de él vives y a causa de él eres bendecido? ¿No vas a ser grato con ese héroe? Entonces, al saber el héroe es Cristo Jesús, todo lo que Él es, y no nomás es mi héroe de salvación, sino que Él es fuente de vida. Me he dado cuenta de que todo lo que yo necesito, lo que yo pensaba que necesitaba, por ejemplo, el sueño americano, ¿no? Nomás necesito todas estas cosas. Y toda la gente persigue ese sueño americano. Hay más gozo, bueno, más felicidad para ellos, el gozo viene en sí. Hay más felicidad para ellos el perseguir ese sueño que obtenerlo. Cuando lo obtienen, se dan cuenta, como Salomón, es vanidad. Pero cuando buscas y haces tesoro a Cristo, porque en Él están todas las promesas, Él es el que te crió, Él es el que te da vida, Jesús, y en Él están todas las promesas, en Él está la vida. ¿Se acuerdan? Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Yo soy el buen pastor. No dijo el método hacia mí. No, yo soy. La cuestión es, ¿lo conoces a Él? Ahora, si lo conoces, ¿cómo lo conoces? ¿Por un retrato que tienes en casa? ¿Por un crucifijo que tengas? La palabra de Dios dice que así no lo vas a conocer. ¿Qué es lo que Él dejó? Y otra vez le sigo repitiendo, recordando que en Lucas 16, aquella persona que llegó al infierno dijo, por favor diles a mis 5 hermanos que no vengan a este lugar. Que alguien se levante los muertos y les diga, no vengas a este lugar. No, dice Abraham, si alguien se levanta de los muertos, ni le van a escuchar a él. Escucharon a Jesús. No lo escucharon los que querían ser controlados por esta carne, que la carne, o sea, me refiero, cuando se habla, el cristiano cuando dice la carne, ¿se han escuchado con la gente dice carne? La carne quiere decir la naturaleza pecaminosa, la maldición que entró por Adán. Y la gente se agarra, se abraza. ¿Sabes cómo yo sé cuando alguien está en la carne? Los frutos de la carne, ve Gálatas capítulo 5. Hay envidias, contiendas, hay celos,
codicias. O sea, la persona que tiene confianza en Cristo sabe que Él promete suplir tus necesidades y las mías. Y ya no tienes que estar peleando como pelean la gente que pelea salvajemente. Como yo peleaba antes. Antes peleaba porque yo tengo que pelear, porque si no, no se va a hacer. Y ahora que conozco a Cristo, ya le pido, pedir, o sea, eso es fe, vives de fe. Ayer estaba celebrando el cumpleaños de mi hijo Giovanni. Y mi mamá les hizo pozole bien rico, pero a mi hijo Miguelito no le gusta el pozole. Y quería pizza. ¿Conocen a Miguelito? Hijo, Miguelito es su pizza. Y fui, ¿de cuál pizza? Y me dijo, la peor, Little Caesar. Y dije, hijo, bueno, aquí está luego, ok. Más barata. Sí, la más barata. Y fui, y cuando entré ahí, estaba una señora, no van a creer, una joven. Estaba bien enojada y entiendo, es que por el coronavirus tienes que esperar mucho tiempo afuera, ordenas y espera unos 20 minutos. En serio, antes era de ir y agarrarla y te vas, ¿no? Ahora tienes que esperar. Esperó, estaba bien enojada, pero no le echaron la salsa que ella quería y ¿sabes qué? Va nomás que me hagas esto o me voy a brincar aquí y lavarla y te voy a dar una. Le digo. Yo dije, híjole, se va a poner bravo aquí esto, ¿no? Entonces, la persona estaba en serio, ¿no? Y la otra persona dijo, no, ¿sabes qué? Agarra la pizza y vete aquí. Ah, sí, y le empieza a pegar, la deschonga ahí. Wow. Y yo dije, ¿por una pizza? Y, o sea, lo que quiero decir es el espíritu, ¿no? Que del mundo que nos mueve, nos controla así. El espíritu del mundo, el espíritu de la carne. O sea, ¿cómo me doy cuenta? La gente que vive en la carne están todos asustados por el coronavirus. Y ahora te lavaste como 10 veces con jabón, pero no con cualquier jabón, tiene que ser Ariel, ¿eh? Ese jabón lo usan en México, estoy jugando. Tiene que ser con jabón de los buenos, si no. Y te tenemos que meter a la lavadora y a la secadora también. Ahora, o sea, están con un temor. Otra persona, sí sabes lo que pasó y tiene el enfoque de Trump, y Trump es el salvador. O, Biden y todo eso. Hay un salvador nomás, hay uno que es soberano. Y cuando ves, tú nomás aceptas lo que, si oraste, bueno, hiciste tu parte. Le pediste al Señor. Pero si ves que ganan los malvados, quiere decir que Dios está juzgando su pueblo. No me refiero a los impíos, a los que no conocen a Cristo, los que no son. Pero hay algunos cristianos, ¿no? El porcentaje siempre es muy, muy pequeño, el remanente siempre. Porque Satanás es bueno para engañar a la gente y les dice, hey, te voy a dar una religión, te va a encantar mi religión. No tienes que morir a la carne. ¿En serio? A ver, háblame un poquito más de esto, yo quiero saber. Oh, sí, no, le puedes pedir a Dios como Santa Claus y Él te va a dar todo lo que quieres. Y la gente dice, ya me bendijo Dios, y fue el diablo. El diablo los bendijo porque lo que recibieron los separó de Dios completamente. Estoy bien bendecido. El diablo quiso bendecir a Jesús también, ¿se acuerdan? Pero ¿qué le dijo Jesús? Aléjate, escrito está. Y, o sea que hay un compromiso. En Apocalipsis la palabra Pérgamo es estar casados con Dios y el mundo. Y la iglesia de Laodicea es ser tibio. Yo quiero que veas a esa iglesia, no hay ninguna palabra buena para esa iglesia. Y Dios dijo, Barma, es que te arrepiento, te voy a escupir, si eres tibio te voy a escupir, te voy a vomitar. No hubo ninguna cosa buena que Dios dijo, Jesús, quien es Dios, dijo de esa iglesia.
La mayoría de cristianos, los que se llaman cristianos hoy, están en esa condición o están en apostasía o nunca han nacido de nuevo. Fueron a un lugar donde la gente que predica en esos estadios y dicen, oh, aquí ven para acá. Y esa gente solamente quiere números para sí mismo, para decir, oh, hubo 35,000 personas y están bajo mi cinturón. Han hecho más daño que cualquier otra. La gente que está peor, que si tú evangelizas, porque muchos practican su religión en la iglesia, ¿no? Pero no viven haciendo la voluntad afuera en sus vidas. O sea, no caminan ni con Dios, no hablan con Dios, no son sinceros con Dios, temen al hombre y no a Dios. ¿Sí me entienden? Esa religión es como los fariseos y los escribas. Uy, conocen mucho, te pueden enseñar también los fariseos y los escribas. Y el diablo también. Te puede dar un buen estudio bíblico. Pero Dios, la persona que conoce a Dios, esta gente no se comprometen con el mundo. Esta gente son soldados para Cristo. Y sabes lo que hacen es, ellos siempre quieren ser fiel a una persona, a Cristo. Entonces, cuando ves aquí los versos en Isaías 35, los versos 8 al 10 que acabamos de leer, creo que necesitaba leer el último verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo. Ahora, el gozo es del Señor, la felicidad es del mundo, perseguir la felicidad, pero el gozo es del Señor. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Ahora, quiero que noten que esta palabra aquí que estamos estudiando habla del camino de la santidad. Esta profecía de Isaías es para el tiempo que estamos viviendo hoy. Estamos en los últimos días. Estamos viendo dos cosas. Una de ellas es todo lo que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, en Mateo 24, las señales de los últimos días. En los profetas mayores y menores, podemos ver las cosas horrendas que vemos, ¿no? Y nos causa mucha tristeza. Pero, ¿qué otra promesa hay en estos últimos días que es glorioso? Es el derramamiento del Espíritu Santo, que habla en Joel capítulo 2 y en el libro de Hechos también. Entonces, esta profecía aquí, esto no ha sucedido todavía, es decir, va a suceder en estos últimos días. Cristo cumplió esto cuando Él vino y vivió los 3 años y medio. Acuérdense esto, tu religión y mi religión del cristiano es Cristo en ti y Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? No es ver los mandamientos y los decretos, estatutos, y querer tú perfeccionar todo eso y yo, sino Cristo lo va a hacer si tú dejas que Él te lleve a la cruz, a morir al yo, al orgullo. Otra vez, la diferencia de cristianos que veo que no han muerto al yo, al orgullo, se defienden tanto, el orgullo les habla de morir a la carne y te dicen, hey, ¿tú quién eres? No juzgues. Y eso me apunta y me dice que no conocen a Dios, no conocen el Evangelio. Pastor, ¿usted dijo de 2 de Timoteo 3:5? No. ¿O es la 2:5, verdad? Ya. Oh, perdón, está Sí, aquí. porque yo también lo escribí así. Ah, Sí. perdóneme, Sí, se equivocó. Sí. perdóneme. 2 de Timoteo 2:5, ¿verdad? Habla del buen soldado. Amén, el buen Sí, soldado. porque en el 3 habla de otra cosa. Sí, porque perdón. yo lo busqué también y Perdón. y era diferente. Gloria a Dios. Gloria a Dios que pudieron, todos ayudamos para poder apuntar a la verdad.
Entonces, lo que habla aquí de esos últimos días, el derramamiento del Espíritu Santo, y nos dice que va a ser en un lugar que parece ser como de una tierra árida, ¿no? Como un desierto. Como un lugar, un desierto, un lugar solitario donde no crece, no nace nada. Ríos en el desierto, ¿se acuerdan? En Isaías 43, 18 y 19. Es una promesa linda del Señor y lo vimos otra vez cuando Cristo vivió su vida. ¿Se acuerdan cuando fue lleno del Espíritu Santo y fue al desierto y regresó y empezó a predicar? Lo primero que predicó fue arrepentirse, ¿bien? Y empezó a sanar a la gente. Y a los que estaban ciegos y todo eso que dice en el verso 5. Isaías 35, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad del río de agua viva. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales y en su guarida será lugar de cañas y juncos. O sea, habla de cómo Cristo obró en el tiempo que Cristo cumplió su ministerio, los 3 años y medio. Él cumplió todo esto, amén. Pero también en estos últimos días, donde estamos preparando la venida del Mesías, la segunda venida. Todo esto vamos a ver. Este es el último avivamiento que va a haber antes de que Cristo venga. Eso es lo que habla aquí esta profecía de los últimos días. Claro que hemos visto y hemos leído y conocido de otros avivamientos que ha habido, pero estamos hablando del último avivamiento, antes de la venida de Cristo. Bueno, segundo, nos habla de los grandes privilegios y las ventajas del Evangelio. Primero, vamos a ver una fuerza, un poder tremendo que va a estar sobre su pueblo, sobre su iglesia. Un valor, una recompensa, una salvación, una luz, entendimiento y mucho gozo. Y aquí Dios anima a sus siervos, a sus fieles siervos, a los que son nacidos de nuevo, y nos dice en el verso 3 de ese mismo capítulo, fortalecer por eso las manos cansadas. Hoy en día mucha gente está con las manos cansadas. Afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, esa es una linda profecía. Ahora, observemos rapidito que aquí lo que nos habla el verso 8 nos habla de un camino de santidad, una calzada y un camino de santidad. Y este camino nos conduce al cielo. Nadie va a llegar al cielo si no es por este camino. Y el camino es de santidad. ¿Qué quiere decir esto? Jesús habló de una gran decepción en los últimos días, de otro Cristo que se iba a predicar. El otro Cristo, ¿qué es? Es un Cristo fabricado, ¿no? No nomás hay personas que dicen, yo soy Cristo, síganme a mí. Hay unos locos así, ¿verdad? Que hay incluso
Pero es un evangelio que dice, este es Jesús. Síganlo. Y este Jesús te ama como tú, no necesitas cambiar. Es erróneo. Porque Cristo nos salva de nuestros pecados. Y por eso hay un mal entendimiento entre las personas. Dicen, oye, pero entonces quiere decir que Dios me odia a mí. Soy un borracho. No, Dios quiere salvar y Él ama a las almas y Él quiere salvar. Simplemente que te va a cambiar de ser un borracho a ser un seguidor de Cristo. En vez de ser lleno de embriagarte de vino o de alcohol, vas a ser lleno del Espíritu Santo. Oh, yo soy una mujer que he sido muy... No hay problema, la mujer samaritana era una persona que estaba queriendo ser saciada por varios varones o un varón que quiere a muchas mujeres. Y Dios nos cambia y nos transforma. O un homosexual, no hay problema, Dios sana a la persona. El problema no es la persona, el problema es el pecado. Y Dios nos sana. Y nos trae al camino a la santidad. Pero otra vez, la gente que no quiere ese camino es porque dice, ay no, la santidad, no me gusta ese nombre, porque ese nombre se oye muy religioso, muy aburrido. Santidad quiere decir sanidad. Amén. Restauración a Dios. Entonces, ninguna persona que no pase por ese camino que es de santidad va a llegar al cielo. Este es el mismo camino por el cual los apóstoles, todo discípulo y hasta los padres de la fe han pasado por este camino. Cristo caminó ese camino. Es el mismo camino estrecho del que nos habla Cristo. Y algunos van queriendo llegar al cielo por el camino amplio. Y hay muchos que dicen, no es ese camino, es el camino de negarme a mí mismo y darle muerte al pecado. Otros dicen, no. Puedes compartir de los placeres pecaminosos y de todas maneras vas a llegar a ese camino. ¿No es cierto? El camino es de santidad. Por eso nos dice que el reino de los cielos ha sufrido violencia y solamente aquel que es como un soldado violento va a arrebatar el cielo. O sea que lo mismo que dice Apocalipsis 21 y 22, que no puedes ser un cobarde, tienes que ser valiente. Camino a la salvación es absolutamente imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es de que ese camino muy pocos lo encuentran. La gente que quiera vivir en la condición y morir en la condición de maldición de la naturaleza pecaminosa, morirán por el camino amplio. Pero si tú quieres seguir a Cristo y de veras te interesa ser salvo, vas a caminar por ese camino. Y eso es lo que dice aquí en esta profecía. Por ejemplo, muchos que dicen, bueno, pero no puede ser así si Dios nos ama. Claro, yo entiendo, pero la palabra dice que Dios es santo y no nomás Dios trata con la gente pecaminosa, pero incluso el fuego de Dios va a quemar y destruir todo lo que el enemigo, lo que Satanás ha tentado. En el cielo va a haber nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué? Porque ha habido corrupción. Entonces, lo que esté en el cielo, todo lo que esté en el cielo, no va a poder decir, por ejemplo, si notan donde dice que no habrá león, no habrá leones, ni bestias salvajes, dice el verso 9, no habrá ahí león, ni fiera subirá por él. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que son fieras son personas que quieren obtener, como las bestias o los leones, quieren saciarse
con lo que los apetitos carnales quieran, acomodar lugar, haciéndole daño a las personas, o por bien o por mal, furiosos, lujuriosos, con afectos malignos, con una codicia insaciable, como lobos hambrientos que atacan violentamente en el mundo. Incluso se ve eso en las iglesias, cuando en las iglesias se quieren atacar así, y dice yo soy redimido. Entonces se portan como bestias, como leones, como fieras, de una manera orgullosa, odiosos, maliciosos. Es absolutamente contrario al Espíritu Santo, a los frutos del Espíritu Santo. Por eso les digo que cuando Jesús dijo, por los frutos los vas a conocer. En Gálatas 5 te dice, estas son las evidencias de las obras de la carne. Entonces cuando ves las obras de la carne, o en ti o en otra persona, cuidado, porque eso, o sea, es lo que está saliendo, es lo que estás plantando, lo que estoy plantando en el corazón, y está saliendo. Como en un jardín que plantas alguna cosa, oye, pero yo quise que fuera esto y dio otra cosa. Pues pusiste atención a lo que plantaste, ¿no? ¿Qué es lo que estás sembrando? Entonces, básicamente lo que dice que en el cielo, donde va a estar Dios, quien es santo, donde van a estar los ángeles y los redimidos del Señor, que son santos, no va a haber inmundicia, no va a haber cosa, como dice en Apocalipsis 21-27, y ninguna cosa contaminante entrará en ella, en el camino, ni en el cielo, ni ninguna cosa que haga abominación o haga mentira. La mentira viene de Satanás, sino las que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, muchas personas dicen, cuando se muere una persona, está en un mejor lugar. Y yo les voy a decir que muchas veces no está en el mejor lugar. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, la gente dice, no estamos bajo el Antiguo Testamento, la ley. Otra vez, la ley está escrita en las tabletas del corazón. Y si quieres ver la ley de Jesús, está en Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, que hace que la ley sea más difícil todavía, porque la ley, los judíos querían obedecerla externamente, pero Jesús dice, sí sabes que dice no cometas adulterio, pero yo te digo que si tú puedes cometer adulterio en tu mente, o sea, es más difícil todavía. Y por eso Pedro una vez le dijo a Jesús, oye, ¿quién puede ser salvo? Y lo lindo es que Jesús dice, mira, para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Por eso nos dice, hey, sométete a Él. Ahora, la gente que no sabe esto es la gente que no están buscando a Cristo en las Escrituras, o hay personas que leen las Escrituras, pero para tener un tipo de inteligencia, conocimiento intelectual. Pero Cristo nos dice que lo que aprendamos todos los días los pongamos en práctica, ser hacedores de la palabra. Entonces, eso es lo que nos muestra aquí en este capítulo. La santidad es la imagen de Dios, es ser hecho a la imagen de Dios, conforme a su voluntad. No nos referimos a la eternidad infinita de Dios y todos sus atributos, eso es de Dios solamente. Pero otra vez puedes ver Gálatas capítulo 5, es amor, paz, templanza, gozo, templanza, dominio propio, mansedumbre, benignidad, paciencia. Son los frutos del Espíritu Santo. Jesús dijo
que venga a mí todo el que esté cansado con yugo. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él es manso de corazón, es humilde. Entonces, es ser hecho a la imagen de Cristo. En Hebreos 2, versos 11 a 13, dice ahora que Jesús los santifique. El Padre los santifique en Cristo Jesús enteramente, en cuerpo, alma y espíritu. Perdón, Hebreos 2, 11 a 13 dice, así que ahora Jesús y los que santifica tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y hermanas. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, solo el unigénito de Dios, Cristo, que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer al Padre. Entonces, la santidad es que Dios nos trae a ser una conformidad, una copia de Cristo.